La libertad verdadera reside en aquel que entregó su vida para obsequiártela. Te damos la bienvenida a este espacio, donde encontrarás libertad, libertad en Cristo. Bienvenidos a Libres en Cristo. Apreciados oyentes de Libres en Cristo, qué bueno compartir con ustedes una vez más de la palabra de Dios, estar aquí en esta cita semanal. Quiero hoy presentarles de manera inmediata a dos hermanos que nos acompañan. Son dos personas ya conocidas por ustedes. El hermano Jairo Loaiza. Hermano Jairo, bienvenido a Libres en Cristo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos. Un saludo para todas las personas que de manera directa o con posterioridad nos puedan escuchar, nos puedan ver. Gracias, hermano Jairo. Y también les presentamos a un hermano de aquí de la Casa de Esperanza Colombia Radio, y es nuestro hermano Maurice Rodríguez. Hermano Maurice, bienvenido a Libres en Cristo. Ministro Freddy y hermano Jairo, bueno, muy complacido, contento de poder estar en este espacio de nuevo para compartir, para estudiar de la palabra del Señor y pues permitir que el Señor pues pueda llegar a los corazones de las personas que realmente pues necesitan este mensaje. Así que bueno, gracias por la invitación. Bueno, gracias, es un placer para Libres en Cristo tenerlos a ustedes aquí presentes, acompañándonos y pues llevándoles un mensaje de esperanza, dando sus aportes para estas personas que tanto necesitan de consuelo y de una voz amiga que les dé ánimo, que les dé un consuelo en medio de las dificultades. Así es. Bien, hermano Jairo, ¿usted le gustaría hacer una oración para iniciar en este momento? Sí, con mucho gusto. Dispongámonos a invocar la presencia del Señor. Oremos. Padre Santo, te damos muchas gracias por el privilegio, Señor, de reunirnos en tu nombre. Amén. Y de invocar la promesa que has dejado, en donde dos o más se reúnan de esta manera, allí estarás tú. Queremos, Padre, que seas tú, a través del Espíritu Santo, quien hable hoy, quien enseñe la Escritura y sobre todo quien logre que nuestros queridos oyentes sean transformados por la misma palabra. Amén. Que todos podamos aprender, aplicar y compartir. Estas bendiciones te las pedimos con gratitud, así como te agradecemos por la tecnología que nos permite hacer esto, ya que lo hacemos en el santo, poderoso y misericordioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, yo quiero enviar un saludito a nuestros hermanos PPLs de Girón. Quiero saludar a nuestro hermano Uriel Uriza, a nuestro hermano Giovanni Hunda, también a nuestro hermano Johan Ordóñez, a nuestro hermano Quiroga, a nuestro hermano Lenin y a todos los demás hermanos que en este momento están sintonizando Esperanza Colombia Radio, sintonizando Libres en Cristo. Y quiero saludar de paso a nuestro hermano Epaminondas Zamora, que se encuentra en Berlín, allá en San Gil. Hermano Epaminondas, le recordamos mucho, le apreciamos y anhelamos que Dios esté allá con ustedes como ha estado en estos días atrás allá en Cepans. Bueno, vamos a iniciar esta temática que es muy bonita, donde tiene por título Antídoto contra la venganza, la amargura y el odio. Es un tema interesante, ¿cierto, hermano Jairo y hermano Maurice? Así es. Teniendo en cuenta que en medio de un mundo difícil, donde hay tantas guerras, tantas luchas, donde hay tanta maldad, pues es fácil enojarse, ¿cierto? Y es difícil controlarse y no sentir el deseo de desquitarse cuando a uno le hacen una cosa mala. Por eso, teniendo en cuenta la oración modelo, cuando los discípulos le pidieron al Señor que les enseñara a orar, y Él les entregó esta oración modelo que aparece registrada en el Evangelio de Mateo, en el verso 9 al 13.
Y ahí encontramos, para gloria de Dios, y para también satisfacer nuestras necesidades, 6 peticiones en esta oración modelo. Por eso la quinta petición inicia diciendo: perdona nuestras deudas, perdona nuestras deudas. Son 3 palabras que muy seguramente hemos leído y declarado y al mismo tiempo repetido, ¿cierto? Con mucha frecuencia cuando nosotros meditamos en el Padre Nuestro, cuando lo decimos, quizás algunos lo repiten a la hora de acostarse, a la hora de levantarse, ¿cierto? Lo que no se tiene en cuenta son esas 6 peticiones, la profundidad que ellas tienen ahí y que encierran y que dejan un gran significado para nosotros hoy. Perdona nuestras deudas. Esto, en ocasiones, se suplica intensamente por el perdón de nuestros pecados, pero sin detenernos a pensar que esta solicitud está condicionada a las otras siguientes 6 palabras, y son las siguientes: como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es interesante, nosotros somos muy prestos para pedirle a Dios que nos perdone, pero nos cuesta perdonar a aquellas personas que nos han hecho daño. Nos cuesta perdonar. Decimos: Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Pero cuando una persona con la que yo me equivoqué, a la que yo le fallé, me dice perdóname, es difícil poder darle el perdón. El Señor dejó esta condición para enseñarnos a ser misericordiosos con los demás, ¿cierto? Compartiendo ampliamente la virtud más sublime que podemos dar a otros, como es el perdón ilimitado, a fin de tratarlos como queremos que Dios nos trate. Esta parte de la oración modelo nos lleva al análisis de nuestras relaciones con los semejantes, y por primera vez en esta oración se le pide al hombre que dé algo a su prójimo, y es el perdón. Esta petición de Dios al hombre es tan trascendental que es la única porción que Jesús amplió y comentó al terminar la oración modelo, cuando agregó en Mateo capítulo 6, el versículo 14 al 15, diciendo la siguiente frase: porque si perdonan a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial, mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre les perdonará vuestras ofensas. Es interesante que nosotros hoy podamos meditar en este mensaje tan interesante. Y por eso, hermano Jairo, yo quiero decir, ¿será fácil perdonar en un mundo con tanta maldad? ¿Será fácil darle el perdón a una persona que me ha hecho daño? Hermano Freddy, vivimos en un mundo lleno de crueldad, injusticia, maldad, y en medio de este mundo nosotros somos heridos y somos afectados de manera directa o indirecta casi que constantemente. Sí, es cierto. Por ejemplo, puede haber una noticia fuerte como la violación de un niño, y a veces eso nos deja muy afectados y alcanzamos a generar un malestar interno contra las personas que salen en las noticias, que ni las conocemos, pero internamente nos afecta. Y también son frecuentes las situaciones en las cuales no erramos nosotros, pero sufrimos las consecuencias del pecado de otras personas. Es cierto. Y muchas veces con efectos devastadores. Citemos casos como un atentado terrorista que puede dejar muertos, puede dejar personas supremamente afectadas. El pecado es de terceros, pero las consecuencias las sufrimos nosotros. Y empezamos a generar ese malestar interno, ese deseo de venganza, de odio, de rencor. Igualmente, si un conductor alicorado que esté ebrio atropella a una persona y la deja lisiada de por vida, el pecado era de otro, pero las consecuencias las arrastramos nosotros. En ese panorama de la dureza del mundo que estamos, es muy fácil buscar miles de argumentos para decir: no, eso es imperdonable. Es más, somos tan atrevidos que a veces usamos la frase: eso no tiene perdón de Dios. Sí, nos atrevemos a limitar la capacidad del Señor para perdonar. Pero ninguna situación, por dura que sea, justifica que nosotros desobedezcamos esa orden del Señor
porque como le decía usted, hermano Frei, para pedirle perdón a Dios somos muy rápidos y eso sí nos postramos ante Él con intensidad diciéndole perdónanos nuestras deudas. Pero cuando nos corresponde hacerlo con los demás, allí es en donde muchas veces entramos en rebelión contra Dios al negarnos a dar perdón. Y cuando entramos en rebelión contra Dios, estamos pasándonos automáticamente al terreno del enemigo y nos convertimos en sus agentes para extender el odio, el rencor, la venganza y todo ese malestar interno. Entonces, cuando nosotros logramos perdonar, nos identificamos con la gracia de Dios y nos convertimos en agentes del perdón de Dios. Amén. No solamente agentes, sino en eslabones de su reino de paz y de amor. Y hay algo muy importante en esta parte, y es que la forma de medir la calidad de nuestra vida cristiana no es tanto por nuestra vida interna, personal, de devoción con Dios. El Señor la mide más por la forma como tratamos al prójimo. O sea, el verdadero evangelio es amor en acción con el prójimo. Pero entonces vemos que en medio de este panorama complejo que nos rodea, en la palabra de Dios tiene que haber algo que nos ayude a ejercer este ministerio del perdón. Entonces, hermano Maurice, ¿qué porción de la Escritura tiene alguna exhortación que nos lubrique, que nos dirija en ese proceso del perdón? Sí, mi querido hermano Jairo, usted decía algo bien importante allí en esa introducción de esta temática tan interesante que nos muestra un mundo caído donde nos cuesta literalmente dar perdón, perdonar. Pero la Biblia es clara, la Biblia nos habla y el Señor desea que pues antes de que nosotros podamos orar, antes de que nosotros hayamos procurado arrodillarnos delante del Señor, debemos estar a cuentas y no tener nada allí superficialmente en esa oración, que todo sea profundo, ¿no? Entonces el Señor procura y quiere que nosotros hayamos procurado la reconciliación con nuestros semejantes, con nuestros hermanos. Y por eso, antes de enunciar esa famosa oración modelo, que se ha tergiversado mucho, ¿cierto, hermano Jairo? Esa oración modelo no es un rezo, es una oración modelo, tal cual se dice la oración modelo. Era cuando el Señor le decía a sus discípulos, mire, así es que ustedes tienen que orar, de esta manera, no literalmente palabra por palabra, ¿no? Sino desde el corazón, hablar desde la profundidad del corazón, ¿okay? Entonces, en esa oración modelo, antes de anunciar o de enunciar esa oración modelo, en el Sermón del Monte, el Señor Jesús dijo unas palabras que quedaron registradas allí en Mateo 5, 21 al 25. Mateo capítulo 5, verso 21 al 25, que dice: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel. Así que, mi querido hermano Jairo y ministro Freddy, en la oración no puede haber cabida para la amargura. Nosotros no podemos estar orando y al mismo tiempo deseando que al otro que nos hizo mal le vaya mal. No. La Biblia dice en el Salmo 37 que a Dios le agrada el hombre bueno. Y aparentemente aquí pudiera, hermano Jairo y ministro, haber una contradicción, porque el Señor dice que no hay uno bueno, ¿cierto? Pero la palabra del Señor en el Salmo 37 dice que le agrada el hombre bueno. Es decir, que
por nuestro pecado fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero en el sacrificio de Jesús nosotros somos levantados y hechos nuevos. Entonces, no podemos pretender nosotros que en nuestra oración hayan dejos de amargura, de rencor o un deseo de hacer daño contra una persona. El perdón debe ser un acto radical de nuestra voluntad. Y vea que esto nos tiene que llevar a la cancelación total de la deuda moral causada por una ofensa. Entonces, el perdón es más que solo sanar, es más que solo sentimientos, dejar esos malos sentimientos. Es más que simplemente dar una disculpa. El perdón implica también procurar el bien del ofensor, y esto sí es complicado. Ahí es donde, decía mi abuelo, es donde la chiva se arrodilla, ¿no? Porque es bien difícil, hermano Jairo, poder, yo no sé por qué se nos hace tan difícil pedir perdón y dar ese perdón. Entonces, es el remedio divino para disfrutar de relaciones saludables, el perdón. Y esto implica todo, hermano Jairo. Esto va para todo en las áreas de la vida. Para la familia, para el trabajo, para la educación, para todos. Es el divino remedio para disfrutar de las relaciones saludables con nuestro prójimo, el perdón. Perdonamos, cuando recibimos perdón, reflejamos que somos la semejanza de Dios y disfrutamos del antídoto moral contra la amargura, el deseo de venganza, el resentimiento y el odio. Así que yo siento que todavía nos falta mucho, hermano Jairo y ministro, como para tener un verdadero alcance de la salvación a través del perdón, ¿cierto? Así es, hermano Maurice, interesante lo que usted ha dicho, y es que de hecho Dios no podría perdonarnos si en nosotros no hay una disposición de perdonar a los demás. Si nosotros no tenemos ese deseo de manera sincera perdonar a aquella persona que nos ha hecho daño, así es. Pues ¿cómo queremos ir nosotros a Dios que nos perdone también? Si no hay sinceridad para... Lo que pasa, ministro, perdone, es que nuestro perdón es condicionado. Sí, es cierto. O sea, nosotros para perdonar tenemos condiciones, ¿cierto? En cambio, el perdón de Dios no tiene ningún tipo de condición. Sí, y es que cuando perdonamos a nuestros deudores, activamos la clave para el perdón de nuestros pecados. Es algo interesante. Y de hecho, en el libro de Lucas, en el capítulo 6, el versículo 37, Jesús nos dijo esta frase muy hermosa: no juzgues y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonad y serán perdonados. ¿Cierto? Entonces, las palabras "como nosotros perdonamos a nuestros deudores" indican claramente que hay una relación condicional positiva entre nuestro perdón fraternal y el que recibimos de Dios por medio de la expiación de Cristo. Mientras el pecado cometido contra nosotros no sea perdonado y las relaciones restauradas, el ruego "perdona nuestras deudas" será realmente imposible que ocurra. Pues el que rehúsa perdonar está desechando su propia esperanza de perdón. Y es que, apreciado oyente, debemos tener en cuenta que la única forma de nosotros ponerle fin a la violencia, pisotear el mal, es dando el perdón. Y dando el perdón a aquellos que creemos que no lo merecen. Porque si nosotros analizamos nuestra vida, es posible que veamos que no merecemos el perdón. Sin embargo, Dios nos dio el perdón. Nos lo dio sin límites. Entonces, pues hay que aprovechar ese regalo de Dios. Es un regalo que no lo podemos comprar con nada. Todo lo que los tesoros del mundo y las buenas obras que nosotros hagamos no son suficientes para recibir el perdón. Es simplemente aceptar que Dios nos perdona, pero tenemos que también, de manera sincera y voluntaria, obsequiar el perdón a aquellas personas que creemos que no lo merecen, pero que lo necesitan. Entonces, la tendencia humana busca la justicia propia, mediante el desquite, la venganza, en fin, por medio de esas cosas. Pero, hermano Jairo, ¿cómo podríamos perdonar en medio de esta condición? Cuando existe en nosotros el deseo de desquitarnos, de no dejarnos de esa persona que
que nos hizo mal. Muy bien, hermano Freddy, hermano Mauricio, este es un tema complejo porque nuestra naturaleza busca eso, la revancha, el desquite, no quedarnos quietos y ejercer nuestra propia justicia. Pero el Señor nos ha dejado una advertencia muy clara, muy interesante, y vamos a ponerle mucha atención a esta cita del libro de Levítico, capítulo 19, verso 18, en donde el Señor nos advierte de manera contundente: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego viene la firma de esa orden: yo, Jehová. Este es un texto corto, pero en este texto vamos a encontrar 3 elementos muy interesantes que nos hacen ver la seriedad y la severidad del Señor en esta instrucción. Vamos a encontrar una amonestación, vamos a encontrar una exhortación y una razón por la cual el Señor pide esto. Ahora, ¿qué es una amonestación? Yo creo que todos en los partidos de fútbol hemos visto al árbitro con la tarjeta amarilla o la roja. Amonestando al jugador. La amonestación es un llamado fuerte, es un llamado intenso. Es, como decimos coloquialmente en familia, por ejemplo, con los hijos, es un jalón de orejas. Entonces, acá el Señor tiene una amonestación. ¿Cuál es? No te vengarás y no guardarás rencor. Es una orden del Señor, no es una sugerencia. También hay una exhortación, y la exhortación ya es una invitación amable a que uno haga algo, es una invitación amorosa. ¿Cuál es la exhortación del Señor en este versículo? Dice: amarás a tu prójimo, Como a ti mismo. y nos deja un modelo, ¿no? Como a ti mismo. O sea, ¿cómo nos queremos nosotros? No queremos que nos pase nada malo, ni que nadie nos moleste, ni nos insulte, ni que nos traten bien. Esa es la regla de oro. Que nos perdonen y que no se acuerden que la embarramos. Sí, pero cuando nos ofenden decimos: yo perdono, pero no olvido. Y esa es una falsedad. Y por último, la razón de lo anterior. El Señor firma: yo, Jehová. O sea, esta es su voluntad. Así que de ninguna manera estamos autorizados a tomar venganza ni justicia propia bajo ninguna circunstancia, ya que la venganza es una acción que solamente tiene potestad el Señor. ¿Y cómo sabemos que eso es así? En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 19, dice así la palabra del Señor: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea que cuando nos tiente la idea, porque humanamente nos pasa por la mente, vamos a ver cómo lo hago, espera y verá, más adelante, en juego largo hay desquite. O sea, manejamos una serie de argumentos que socialmente nos han vendido. Debemos acordarnos de esto y tener en mente que el perdón humano, así como la luna refleja la luz del sol, la luna no tiene luz propia. El perdón humano es un reflejo del perdón divino. ¿Ya? Allí empezamos a mostrar que estamos en proceso de ser imagen y semejanza del Señor cuando logramos otorgarlo. Ahora, por nosotros mismos, hermano Mauricio, hermano Freddy, no seríamos capaces de otorgar perdón. El perdón es una acción que logramos realizar gracias al poder y a lo que el Espíritu Santo ejerce en nosotros a través de su fruto. Así que la invitación es a dejar al Señor que se encargue del manejo de esos asuntos. Ahora, hermano Mauricio, hay una situación humana que es curiosa. Por ejemplo, en las relaciones de pareja, o en las relaciones con los hijos, a veces le dice: pero esta es la última vez que lo perdono, ¿cuántas veces me la ha hecho? O el niño sigue de necio y ya no lo perdono más. O sea que humanamente le ponemos límites al perdón. ¿Qué dice la palabra del Señor, hermano Mauricio? ¿Qué dice la Biblia en cuanto al perdón? ¿Tiene límites? Bueno, la palabra del Señor es muy clara,
creo que este texto nos enseña muchísimo y del cual deberíamos aprender muchísimo. Y esto me llama la atención porque está metido allí el apóstol Pedro. Y es que Pedro me gusta mucho porque en sus inicios Pedro se parece mucho a mí o a nosotros en contexto, ¿no? Era terco, Y entonces este contexto, Pedro siempre en ese contexto se le acerca al Señor y le dice, Señor, ¿y cuántas veces yo tengo que perdonar? Como queriendo decir, ya estoy cansado de eso. ¿Cuántas veces tengo yo que perdonar? Entonces mire lo que dice el texto. Se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y hasta 7, y le pone un nombre, le pone un número, ¿no? Le pone un número allí. Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Eso está allí en el libro de Mateo, en el capítulo 18, verso 21 al 22. Y ahí está la diferencia, mis queridos oyentes y aquí los compañeros en la mesa de trabajo. Ahí está la diferencia entre el perdón de Dios y el perdón nuestro. Nuestro perdón tiene límites. Es como nuestra mente finita. Tiene ese límite. Entonces, ese número simbólico que le pone el Señor allí a Pedro es como que, mira, no te canses de perdonar, porque esa es la base del Evangelio, el perdón es la base del Evangelio. Entonces, el perdón de Dios hacia nosotros no tiene límites, y Cristo en esta oportunidad, con esa cita que nos deja allí, nos enseña que nunca debemos cansarnos de perdonar. Ahora, cuando oramos diciendo, como nosotros perdonamos a nuestros deudores, somos habilitados, se nos da fuerzas. O sea, es como un recargue de energía, ¿cierto? Ahí se nos recargan las energías espirituales para ser capaces de dar y pedir perdón. Y ese perdón que sea sin límites, así como ocurrió en el caso de Esteban, un caso que nos llama mucho la atención, ¿no? El caso de Esteban. Imagínense digamos que el corazón que tenía Esteban al recibir ese montón de piedras encima y aún así decir, Señor, no tomes en cuenta lo que estas personas están haciendo. Allí reflejado en el libro de Hechos, en el capítulo 7, en el verso 60. Así que sin duda alguna, mis queridos compañeros de mesa, tenemos mucho aún que aprender sobre perdonar y recibir el perdón. Y aquí yo quiero tomar un minutico, hermano Jairo, para decir algo importante. Y es que a veces nosotros decimos, bueno, yo voy a perdonar, pero nosotros mismos no nos hemos perdonado. Y muchas veces nosotros decimos, Señor, perdóname por lo que hice. Y en nuestra mente sigue ese pecado, sigue eso. Y entonces el Señor dice que ese pecado Él lo arroja ahí en lo más profundo de la mar. Pero a veces nosotros nos ponemos el traje ahí para poder bajar a buscar ese pecado. Y es interesante que el Señor nos diga esto, porque es un texto que, a pesar de que Él se lo dijo ahí a Pedro, está para nosotros. Pero yo creo que principalmente, hermano Jairo, nosotros deberíamos perdonarnos nosotros mismos. Cuando perdonamos, cuando le pedimos perdón a Dios, perdonarnos también nosotros mismos. Comenzar de cero, comenzar una nueva página, comenzar una nueva hoja. Porque es así en que verdaderamente vamos a poder percibir el perdón de Dios y realmente vamos a liberar esa carga de lo que es tener esa carga encima de tener algo contra alguien o de que alguien tenga algo contra ti. Entonces, cuando soltamos eso, es que literalmente, hermano Jairo y ministro Freddy, comenzamos a ver la gloria de Dios a través del perdón. Así es. Es maravilloso, ¿no? Ya que el perdón es un acto de gracia de Dios. Aunque la tradición social indica que el culpable no puede ser perdonado y exige su inminente castigo, porque nosotros hemos escuchado muy repetidamente por ahí por la calle, el que me la hace, sí, me la paga. Entonces eso difiere totalmente de esta oración modelo que el Señor Jesús nos dejó. Y de la esencia de Dios, por supuesto. Y de la esencia de Dios, por supuesto. De que debemos perdonar, ¿cierto? Entonces, el perdón es un recurso que nos reajusta mentalmente, ¿cierto? Donde podemos decir,
o sea, yo lo perdono, pero para decir yo lo perdono es porque el Espíritu Santo ha hecho una obra en mí. O sea, yo le he dado permiso al Espíritu Santo que reestructure mi mente, que haga una obra sanadora para que yo pueda perdonar a las personas que tienen deudas conmigo. Así como el perdón es un acto de gracia de Dios para mí y el Señor no se acuerda más de mis pecados. Es un acto de amor, porque la esencia de Dios es amor y Él no puede estar enojado para siempre con aquella persona que se arrepiente de corazón sincero. Entonces, el perdón no es un mero sentimiento, que de pronto diga, no, yo siento que ya lo perdoné, ¿no? De pronto en algún momento puede cambiar ese sentimiento y dice, no, yo creí que ya lo había perdonado, pero me siento, cuando lo vi me hirvió la sangre, no. El perdón es una decisión, es un fruto del que ha sido perdonado por Dios, es un estilo de vida que hoy podemos comenzar a practicar cuando obviamente el Espíritu Santo ha transformado nuestro corazón. Entonces el perdón es un regalo inmerecido que Dios nos da y lo menos que nosotros podemos hacer es compartirlo con aquellos que nos han ofendido. Así que, apreciado oyente, piense en alguien a quien no ha podido perdonar. Que usted diga, no, es que no he podido perdonarlo o perdonarla porque eso que me hizo me afectó muchísimo. Entonces piense en esa persona y pídale a Dios el poder de perdonar, que el Espíritu Santo le ayude para que pueda vivir sin guardar rencor. Porque, hermano Jairo, ¿cierto? Poder perdonar trae descanso y sanidad a nuestra vida, ¿cierto? Es una experiencia muy bonita que una persona adquiere y vive cuando ha perdonado a aquellas personas que le han hecho daño. Ministro Freddy, sí es muy importante lo que acaba de mencionar y quiero resaltar una frase suya que dice que perdonar no es un sentimiento. ¿Por qué la resalto? Porque a veces le preguntan a uno por una situación de alguien que le hizo daño y uno dice, no, yo ya no siento nada por esa persona, cuando antes sentía odio. O sea, estoy en total indiferencia, yo ya no siento nada. Y o sea que estamos manejando el perdón como un sentimiento. Pero el Señor nos dice en su palabra, amad a vuestros enemigos. Y si esa persona que me hizo daño se ha convertido en un enemigo, el Señor no solamente nos pide que estemos a cuentas, sino que también lo amemos. Ahora, ¿qué beneficios adicionales tiene perdonar? El más importante, la salvación nuestra, porque como decía el hermano Mauri, la esencia del Evangelio es el perdón en virtud del sacrificio de Cristo Jesús. Pero perdonar, el Señor nos dejó como unos beneficios adicionales, como decimos coloquialmente, la ñapa de perdonar. Y la ñapa de perdonar es nuestra salud física, mental, espiritual, emocional, afectiva, tener paz. Quiero referirme a dos frases de dos científicos que se han dedicado a estudiar los beneficios fisiológicos del perdón. El uno es el doctor Fred Loskin, que él es el consultor y promotor de salud de la Universidad de Stanford, y él escribió un libro que se llama Perdonar es sanar. Solamente el título del libro nos invita a pensar que si logramos ejercer perdón, estamos abriendo la puerta a nuestra sanidad física. Y él dice la siguiente frase en una parte de su libro: las emociones positivas aumentan después de que hemos perdonado y es más fácil sentir esperanza, cuidado, afecto, seguridad y felicidad. Si hay algo que le abra la puerta a una recuperación rápida de una enfermedad, es tener paz en el corazón. Y eso se logra abriendo la puerta del perdón. Y Michael Barry tiene un libro cuyo título es un poco más largo, pero el solo título habla por sí solo. Dice: el proyecto Perdón, el sorprendente descubrimiento que nos revela cómo superar el cáncer, encontrar la salud y vivir en paz. Y en una parte de este libro dice:
El perdón, por otro lado, tiene un efecto inmediato y saludable y un beneficio a largo plazo para el fortalecimiento del sistema inmunológico y tiene un efecto positivo en el proceso de la sanidad. Si hay algo que nos afecte, que le abre la puerta a la enfermedad y a los problemas de salud, es que nuestro sistema inmunológico se deprime. Ahora, cuando no perdonamos, cuando guardamos rencor, cuando guardamos resentimiento, los deseos de venganza, esa ira ya represada, ¿qué ocurre en el interior de nuestro cuerpo? Esto nos lleva a perder la paz espiritual y también menoscaba la salud física, la salud mental, la salud emocional, la salud afectiva, y hay algo más grave que es lo que se llama somatización. Quizá hemos escuchado esa palabra, y la somatización es cuando un malestar emocional haya guardado, que ahora los estudiosos del tema lo llaman una emoción no resuelta, como un rencor, como un odio, como esas cosas que a veces pasamos años sin saludar a un vecino, a otra persona, en el trabajo, en el vecindario, o aún dentro de la iglesia. Ese rencor guardado es como una gota de agua que va carcomiendo un metal o cualquier pieza, y finalmente el cuerpo la convierte en una enfermedad y se manifiesta en un síntoma físico que Dios no lo quiera, pero puede ser un tumor maligno. Así que perdonar es abrir la puerta a nuestra sanidad integral. Pero el Señor en su palabra nos ha dejado como una guía, un modelo para perdonar. Entonces, hermano Mauricio, ¿qué dice la palabra del Señor acerca de la imitación que nosotros debemos hacer, el modelo a seguir para perdonar? Yo creo que Cristo no solamente nos enseñó a perdonar, sino que Cristo mismo es el perdón. Cristo mismo es el perdón. Entonces, no solo nos enseñó a perdonar a los demás, Él fue el mejor y mayor ejemplo de perdón a los que le ofendieron. Y no solamente lo ofendieron, lo mataron. Entonces, imagínate eso. Entonces, el perdón que Jesús dio mientras estuvo en esta tierra no se condicionó a la súplica por Él mismo, como usualmente nos suele pasar. Y sabe, yo viendo esto, analizando un poco el contexto, hermano Jairo y ministro Freddy, me recordaba de Barrabás. Y vea que la gente pedía que liberaran a Barrabás. Y si hay alguien que pudiera decir, bueno, es que Jesús literalmente murió por mí, ese sería Barrabás. Porque literalmente murió en el lugar de Barrabás. Entonces, yo lo pongo en este ejemplo. Nosotros, esta sociedad, esta humanidad, somos representados en Barrabás. O sea, nosotros merecíamos estar allí y morir allí. Y sin embargo, Dios, a través de la sangre preciosa del Señor Jesús, nos deja ese modelo a seguir. Y la Biblia nos da un texto, y el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, nos recuerda ahí en Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Otorgar el perdón al que nos ha definido es demostrar realmente que estamos en proceso de ser imagen y semejanza de Dios. Así como hemos hablado de dar perdón a nuestro prójimo, también debemos pedir perdón. Y eso no es fácil, no es fácil. Debemos pedir perdón al que hemos ofendido. Esto suele ocurrir mucho en los matrimonios. Se van a la cama sin resolver sus diferencias. Y cuando la Biblia dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces debemos aprender a pedir perdón. En este sentido, el perdón es un camino de doble vía. Doble vía. Necesitamos pedir perdón, pero también necesitamos perdonar generosamente lo que hemos hecho y lo que nos han hecho a nosotros. Interesante programa, hermano Jairo y ministro Freddy. Sí, es maravilloso poder hablar del perdón porque hay muchos corazones heridos que están muy afectados porque
no han podido perdonar. Entonces, el perdón es un don que Dios nos imparte a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que tiene poder en nosotros de hacer borrón y cuenta nueva. Sí, el que puede borrar el pasado para sanar el presente y disfrutar el futuro. Entonces, apreciados oyentes, si usted en este momento está pasando por una situación así, no luche más. Pídele a Dios que le dé ese don de perdonar, que le dé ese regalo, que haga ese milagro en su vida, porque en sí, perdonar a alguien verdadera y completamente, no de boca, sino de verdad, de corazón, de acción, es algo tan grande que solo se puede comparar con un milagro. Así que pidamos a diario la unción del fruto del Espíritu Santo de perdonar, de que nos conceda este milagro para que podamos tener la garantía de la vida eterna y una vida sana y feliz, ya que deshacer de nuestros corazones o tener de nuestros corazones, en nuestros corazones la limpieza del odio, del rencor, o sea, no, nada de eso, pues eso trae sanidad al alma, sanidad a la vida, sanidad mental, sanidad física, como habló hace un momento el hermano Jairo. La persona descansa. Entonces, pues apreciados hermanos, oyentes, ya terminando, los invito a que descansen en Cristo para que puedan tener paz, felicidad y una vida realizada. Amén. Bueno, apreciados oyentes, nuestro tiempo se ha terminado desafortunadamente, que es una lástima, pero bueno, así es las cosas en este mundo, todo es pasajero. Lo bueno termina igual que lo malo, pero confiamos de que la próxima semana, Dios mediante, estaremos reunidos. A medida que pasa el tiempo, nos vamos acercando más a la venida de nuestro Señor Jesucristo y entonces debemos estar sanados de todo aquello que nos inhabilita para entrar al reino de los cielos. Bien, hermano Maurice, yo quisiera pedirle a usted el favor de que nos termine este programa con una oración y luego cerraremos con la bendición sacerdotal. Claro que sí, con mucho gusto vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedir que el Señor nos dé su bendición. Buen Padre, amoroso Señor, gracias por la oportunidad que nos regalas de haber hecho este programa con la intención de que muchos corazones sean tocados. Amén. Gracias por tu amor, por tu bondad, porque aún sin merecerlo nos das tu perdón, Señor. Ayúdanos a poder perdonar, a dar de ese perdón también que nos has enseñado a través del ejemplo del mayor ser humano, pero también de ese ejemplo de humildad que vimos en Cristo Jesús. Gracias por todas las cosas buenas que nos permite vivir y por aquellas cosas que no son tan buenas, pero que nos ayudan a crecer en gracia y a crecer en la bondad. Guárdanos y danos, Señor, la seguridad de tu perdón siempre en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, apreciados oyentes, créanlo y lo recibirán. Que Dios les bendiga y les guarde. Que Dios haga resplandecer el rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que el Señor les mire con agrado y coloque en ustedes paz. Amén. Hermano Jairo, hermano Maurice, muchas gracias Con mucho gusto. por habernos Mucho gusto. apoyado. Apreciados oyentes, muchas gracias por haber sintonizado este programa y estaremos con ustedes en la próxima cita semanal. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Gracias por habernos acompañado en este espacio. Este programa llega a ti gracias a Esperanza Colombia Radio. Nunca olvides que somos libres en Cristo.